herramientas, todas las herramientas. Ya no sabía qué hacer. Claro, porque el chabón no puede hablar. No puede hablar, no nos puede gritar, y acá estábamos filosofando tan profundamente Sí, claro que sí. Sí. que se hacía difícil. El tema me habilita a una digresión previa. Por supuesto, Sí, haga obvio, nomás. Se están despidiendo los Dito Tenhausen. ¿En serio? Sí, se están No me despidiendo. Se están enteré. despidiendo. ¿Por qué no me escribe esta gente? Asado, vino y adiós amigos. Se llama la gira argentina que va a arrancar en el ¿Cuándo? año que viene. Pero que ya te lo busco. Ah, por Dios. Sí. Después de una larga recorrida, dice que se van. Y- Se dividen. Se Sí. despiden, quiero decir. Se despiden, se jubilan, volverán seguro. Se van a despide hacer de la alguna Argentina. más. La banda alemana anunció que en 2026 vendrán por última vez al país, que fue su segunda casa. 33 años de su primer show y 16 visitas en el grupo Pan de Düsseldorf. Hará una gira final, será en octubre del año que viene y tocarán en Tandy Rosario y el Movistar Arena. Toma. Bueno, voy a tener que conseguir laburo. Sale el viernes las entradas a la venta. ¿Ya? Sí. No voy a llegar. En fin. Bien. Datazo, ¿eh? Datazo. Y sí, no era una digresión. Tiene que ver con la porque cortina. bueno, Here Comes Alex. Acá Here está. comes Alex. Lo tenemos. Aquí estamos. ¿Cómo andan? Estuvimos desde el principio, así que tampoco va a ser mucha presentación. Sí, pero bueno. Ay, cómo me gusta eso. Cómo me gusta el arranque. Vean La Naranja Mecánica, por favor. Sí. Envejeció, pero no tanto. Hoy no vamos a hablar de La Naranja Mecánica. Hoy no vamos a hablar de Dito Tenhausen, aunque ya lo hicimos. Hoy vamos a hablar de un historiador anarquista. Él, hermoso. No les voy a andar contando yo quién es, quién fue y quién será Osvaldo Bayer. Porque vamos. Si no saben de quién estoy hablando, googlean. No alcanza Háganse el favor. esta media hora y las 2 horas posteriores para explicar todo. Lo que es, fue y será Osvaldo. ¿Sí? Siempre le voy a agradecer a mi abuelo radical el día que a los 11 años me puso La Patagonia Rebelde. Porque hice como un quiebre, una apertura y dije, ¿quién es este Bayer? Y a los 13 me leí Los Anarquistas Expropiadores y después La Patagonia Rebelde y todo lo que vino a posteriori, todas las escrituras de Osvaldo. Recomiendo muchísimo también hay una recopilación de todos los libros de Osvaldo Bayer, salieron en una época en esta colección de Sí, Página re. 12, La Roja. Hoy vamos a hablar de fútbol argentino. Pero antes de hablar de esto, la recopilación de las contratapas de Página 12 de Osvaldo. Ah, ok. Sí, Porque re. es historización en tiempo real. Te das cuenta que está escribiendo un historiador. Él no puede salir de su formato. Y ahí vamos a este librito que lo saca de su territorio específico. Sin embargo, lo deja en su rol de historiador. Allá por el año 89, Lita Stantic, grosa ella, Tremenda documentalista productora. y cineasta y productora, le pide a Osvaldo un guión para hacer un documental sobre el fútbol argentino. Y si bien Osvaldo recuerda, ¿no?, desde sus años de chiquito, que siempre quiso ser futbolista, como todos nosotros, el hincha de Rosario Central dice, yo no soy tan fana de fútbol como para saber de la historia del fútbol. Entonces, ¿qué mejor cosa puedo hacer que encarar esto como un profesional de la historia? Es un libro hermoso en muchísimos sentidos. Pero antes de empezar con el libro tengo que hacer otra salvedad más, y acá voy a hacer una digresión. No sé si se acuerdan que cuando empezó este gobierno nefasto y la impunidad de la derecha, allá en Santa Cruz tiraron a la mierda el monumento a Osvaldo Bayer. Después dijeron, qué mal que estuvimos, no tendríamos que haberlo hecho, pero no hicieron nada al respecto. Hay gente que está haciendo algo al respecto y se llama, una agrupación que se llama Reconstruir Bayer. ¿Sí? Lo encuentran así como @Reconstruir Bayer. Yo ya participé y tengo ese mini monumento de Bayer que va a estar en la librería en breve. La historia de Bayer es alucinante. Ya per se su biografía es una novela. Para aquellas personas que estén interesadas, que no conozcan a fondo, en serio, Sí. o sea, los años que estuvo preso, Los años que estuvo preso, los años de exilio. los relatos de la cárcel de Bayer son increíbles, porque Sí. intentando digamos, no sé si es subestimar la palabra, pero denostar su condición masculina, lo metieron preso en una cárcel de mujeres. Sí. Y él recuerda que disfrutó mucho de esos años. Claro, amigo. Ay, ¿puedo citar a Mark Twain en este momento? La inteligencia militar es a la inteligencia, lo que la música militar es a la música. Bien, podemos seguir con ese razonamiento mucho Por rato favor. más, pero vamos a seguir con la columna. Lita Stantic se alía con María Luisa Bemberg
y además de a Bayer, llama a Víctor Dinenson, que es el director del documental, y citan a Julio César Pascuato. ¿Quién es Julio César Pascuato? Juvenal. Mirá. Juvenal es un Qué histórico Periodista deportivo. periodista Qué deportivo. pedazo de periodista. Un zarpado periodista. ¿Sabes qué? Yo creo que parte de lo que me llevó a estudiar periodismo cuando lo decido tiene que ver con que de muy piba mi papá compraba el gráfico Ajá. y yo leía las columnas de Juvenal. Las columnas de Juvenal eran una maravilla de literatura, te diría. Eran Aparte, cuentos. Porque además el periodismo deportivo, Qué maravilla, a por diferencia del de hoy, tenía un nivel de metáfora. Escuchen relatos futbolísticos Escribían, de la época. escribían. Sí, Vean ahora, la revista Boca. ¿No? ahora es LAM. Sí, pero sigue habiendo algunos periodistas que están Sí, que sí. despuntan. Sí, por sí, supuesto. sí, por favor. A Ezequiel Fernández Mur se lo puede leer en La Nación. sí. Y Hay periodistas que le dan, hermosas todo el le tiempo. dan a la pluma un poquitito de vuelo. Pero en ese momento había que darle. Y ahora vamos a hablar un poco de la construcción del fútbol y la construcción del ser argentino. Porque claramente Osvaldo no se mete en la cronología habitual, sino que se mete en la cronología social. Era su métier, no esperábamos menos de él. Yo recomiendo antes de ver el documental leer el libro. Porque hay pequeñas diferencias, digresiones del director que Ok. están muy bien tomadas, porque el campo visual no es lo mismo que el campo literario, pero al igual que nos pasa con leer una novela y después ver la peli, hay algo que el imaginario propio hace, que una vez puesta la imagen en tu cabeza, cuando lo Es lees muy no la difícil de podés esquivar. despegar. Sí, sí. ¿Sí? Sí, de una. O sea, cuando yo leí Blade Runner, sueñan las ovejas, Con- suenan los androides con ovejas eléctricas. Claro. Sí. La Y gente cagaste. que agarró Harry Potter después de las películas, Exacto. todos pueden ver a Daniel Radcliffe y no al Harry Potter que pensó J.K. Che, lo van a hacer de Rowling. vuelta. La están Sí. haciendo serie, sí. Sí, no hace falta, No, chicos. Dejen de chicos, rehacer las cosas. Dejen de basta. rehacer las cosas. Esta cosa de chicle Todo masticado y rompen, prestado. todo Basta. rompen, todo Es, rompen. es un chicle masticado y prestado. Si ¿te acordás del sabor a frutilla? Era más o menos así. No, ya lo mastiqué. Ya está. Pero Bueno, Pesado, les voy a leer ¿eh? un cachito de algo. Es un prólogo que le hace a alguien. Otro Osvaldo. Otro Osvaldo que compartió exilio con Osvaldo. Soriano. Ayer. Tal Sí, Soriano. señora. Qué perlita la Futbolero. puta que lo parió, página 12 de esa época. Por loco. Dios, era fuego. Era fuego. Ahora no Ayer. le paga a la gente que trabaja. Ahora no le pagan a la gente que trabaja. No, Bayer, chico. Coso, Soriano. Soriano. Un Soriano Hellman. Hellman. Algunos nombres. Dalmaceto llegó. Dalmaceto. Dalmaceto estaba escribiendo contratapas, ¿entendés? Ford. No sé, Ford. La puta que lo parió. Vayan a estudiar. Sí. Estudien, diría yo. Manfón. Salgan a la calle. Diviértanse. Hay una anécdota que yo no me acuerdo nunca si la cuenta Soriano. Bueno, voy a hacer otra digresión más. Ya, hoy es día de digresiones. No sé si la cuenta Soriano o Bayer de un, creo que era peruano, amigo de ellos, que estaba en el exilio y le habían dado el trabajo de... La cuenta Soriano. Y Bayer dice, yo no sé si es mentira porque Soriano miente siempre. Pero miente también que decido creerle. De un peruano que cuidaba en uno de los parques de París patos. Los patos. Los patos. Sí, sí, es conozco la hermosa. anécdota, Es es hermosa. ¿La maravillosa. conoce la anécdota esa? El chabón llega un momento que dice, no puede haber siempre la misma cantidad de patos porque voy a perder el laburo. Voy a perder Cada el tanto tiene laburo. que desaparecer un pato. Así que invita cada tantos meses a los amigos a comer pato. Bien. Es maravilloso. Es hermosa. Me quedo sin laburo, era loco, ¿entendés? O sea, Sí, no siempre hay tiene 10 sentido patos. que haya Y después de siempre un año hay 10 10 patos. ¿Quién va? ¿Qué hace falta cuidar los patos? No, acá nadie se afana patos. Listo, chicos. No, yo cada tanto tengo que hacer desaparecer un patos. pato. Un pato que- Es maravilloso. ¿Sí? Así que había una época del año en que se comía un pato. Voy a leer un pedacito de Soriano que dice: Bayer ha publicado decenas de textos que permanecen casi secretos, pero su minucioso trabajo sobre Severino Di Giovanni, el anarquista fusilado en 1931, marcó una época y planteó la disyuntiva de los años que precedieron a la década infame. ¿Es lícita la violencia individual frente a la injusticia social? Estamos hablando de un libro de fútbol. Es posible que hoy, a la luz de los dramas y las derrotas, pueda responderse que no, o por lo menos que su resultado es discutible. Pero la historia de Di Giovanni alumbra un momento crucial de este país, el del nacimiento y desarrollo de la clase obrera internacionalista y su primera gran derrota argentina. Aunque parezca extraño, esas primeras preocupaciones están presentes en este libro de Bayer sobre fútbol. Esa pasión de inocente apariencia, la historia de los clubes de barrios suburbanos, va más allá de los grandes momentos del fútbol. ¿Cómo nacieron esas asociaciones atléticas y deportivas? Hoy se discute en la SAD, cuyos nombres ahora no nos evocan más que un salto en el corazón. ¿Por qué Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Chacarita, Boca, El Porvenir y River se llaman así?
¿Por qué eligieron esos colores, ahora vaciados de contenido, abrumados de avisos publicitarios? Y luego, ¿son socialmente diferentes sus hinchadas? ¿De dónde venían y a dónde iban las que fueron sus mayores glorias deportivas? Después sigue un rato más, no lo vamos a leer porque nos va a correr mucho el tiempo. Pero ahí pegadito viene otro prólogo, esta vez sí, del mismísimo Osvaldo, que dice lo siguiente. Habla, por supuesto, arranca diciendo que le llama la atención. Dice, vaya, que le llama la atención el pedido de Stantic, y después piensa y dice, después de haber rechazado absolutamente la propuesta, me puse a pensar, qué desafío para alguien que ha hecho de la historia su vocación y su oficio. ¿Por qué no intentar la empresa? ¿Por qué el fútbol no puede ser un tema para un historiador, para un sociólogo, para un politólogo? ¿Acaso no es parte de la vida misma ese extraño y mágico influjo ejercido por 22 jugadores y una pelota sobre el mundo entero? ¿No es tan importante tratar de llegar a desmenuzar el porqué de ese imán que analizar tal o cual ideología política, o los efectos de alguna corriente religiosa o científica de los pueblos? El pensador alemán Walter Jens escribió: Hallers, Müller, Mohr, Mayer y Mack. Cuando ya me haya olvidado hasta el último verso de Goethe, voy a recordar siempre la delantera del Bayern Múnich. El influjo del deporte en la historia tiene mucho que ver en la historia del mundo. Hoy hablábamos de los griegos ya lo hicieron, fue deporte, hablar de sus héroes deportivos. Y sobre todo la construcción de la categoría de héroe. La categoría de héroe, totalmente. Que excede una perspectiva humana para pasar a ser algo... un semidios. Un semidios. Y nosotros tenemos a Dios. Claro, bueno, eso es un poco de la manera en que lo fueron tratando al Diego. Totalmente, porque bueno, hoy hablábamos justo fuera del aire de la construcción de lo metafísico. Desde los campos más populares, la metafísica se apoya en el ídolo. Y claro. el ídolo se vuelve un ente metafísico. Por eso también es riesgoso ser un ídolo. Sí, ¿no? porque pies de barros tendrás. Porque pies de barros tendrás. Vamos al principio, antes de que me estire mucho. El principio, por supuesto, es inglés. Todos lo sabemos, el fútbol es un deporte inglés. Y ocurre... aunque acá hay una diferencia hermosa del documental que se las voy a marcar, casi me olvido, menos mal que me anoto las cosas. Víctor Dickinson arranca, y tal vez sea infinitamente el símbolo del fútbol argentino con quien estábamos hablando recién, con un Diego Maradona cebollita. Y me encanta que rompa un poco el texto de Bayer, que arranca con los ingleses, poniendo la infancia de nuestra metafísica futbolera. Sí, es decir, nosotros pudimos gestar nuestro propio fútbol. Y esa es la lucha permanente del fútbol argentino. Ir labrando su idiosincrasia. Y lo va relatando Bayer capítulo a capítulo, o texto a texto. Hay una relación todo el tiempo de amor-odio con los ingleses. ¿Sí? Sí. Todo el tiempo. Son, por un lado, los maestros del fútbol. Muchos años son los maestros del fútbol. De hecho, llega acá, ahora voy a buscar bien el nombre, pero llega acá por un maestro de escuela. O sea, jugaban los ingleses de Quilmes y un par más. Pasaba una cosa re loca, después voy a buscar bien los datos y los vamos a ir al aire, pero que los varones, primero que era de clase social alta, el fútbol. Porque lo traían los ingleses, Claro, los dueños de las fábricas, claro. etcétera. Pero los ingleses locos, comillas, locos, podían jugarlo porque se atrevían a ponerse pantalones cortos. Y acá los varones no se atrevían a ponerse pantalones cortos adelante de un público si había mujeres. Ok. Imagínate. Entonces, los ingleses podían, por extranjeros, costumbres de ellos, sí, no salvajes, claro. Los otros se sentían salvajes mostrando las pieles. Hay algo de eso tan intrínseco en la Argentina que, bueno, recién en 1953, por primera vez, Argentina le gana a Inglaterra. Y Bayer pone que un sobreexcitado periodista escribió al día siguiente: les ganamos como en las invasiones inglesas, en 1806 y en 1807. Nacionalizamos hace poco los ferrocarriles y ahora nacionalizamos el fútbol. Me encanta esa especie de matar al padre permanente que llevamos en todo, lo llevamos en la política, lo llevamos en vos sabés que la vida. Discreción, pero va en ese sentido, porque me parece que hay un sentido de pertenencia, digamos, que se construye, voy a exagerar, pero se construye una noción de soberanía en el fútbol. Yo me acuerdo patente porque es una de las tenía 8 años, es una de las escenas de la infancia más vívidas que tengo.
específicamente de ese momento, de lo que fue el Mundial 86. Sí. Dos cosas. Primero, el colgante en el Estadio Azteca que proyectaba una sombra y nunca lo enfocaron, ese colgante. Esa especie como de araña. no sé, como de araña, un que sol hay en iba a el decir piso. yo. Eso nunca me olvidé de Una eso. paloma. ¿Eh? ¿La paloma? La paloma. Ujú. Y el partido de Argentina-Inglaterra, me acuerdo mi viejo cuando termina el partido, después obviamente, después de todo lo que pasó, el primer gol, el segundo gol, Sí. que ese es un hecho artístico, Sí. ¿no? Mi viejo llorando a los gritos porque le habíamos ganado a Inglaterra, diciendo que estos hijos de puta nos devuelvan las Malvinas ahora, Sí. ¿no? Creyendo que por un partido de fútbol, digamos, había algo saldado, ¿no? Entre tanta injusticia, ¿no? Que es un poco lo que después retoman todos los escritores. Ahí está, mirá, ahí está el... Es el sol de la Argentina. Es Vos un disculpás sol, el sol que chicos. tenés puesto en la remera hoy. Sí, sí, bueno, es un cuando sol. arranca el Diego y pasa todo lo que pasa, digamos, Ujú. ¿no? Yo creo que muchos sintieron un poco un acto de justicia Sí, en sí, eso sí, y lo recuperan un montón de autores al respecto. Si hay algo, y me lo anoté acá, que sabe hacer la Argentina con el fútbol, es crear épica. Y dentro de la historia internacional y local tenemos poca belicosidad militar. Y es cierto, Argentina ha estado en pocas guerras. Sí, Argentina, re. para lo que es la historia de Latinoamérica, ha participado poco. Esperemos que siga así. Ujú. Por favor. Y esto es absolutamente personal lo que voy a decir, pero yo creo que esa capacidad de volcar la violencia y transformarla en juego tiene bastante que ver con nuestra idiosincrasia, que es un poco más amable pero bastante fanfarrona. Viste que nos quieren cagar a cachetazos, pero no nos quieren matar. Porque somos fanfarrones y No, salimos. Yo nos ahora voy a ir a quieren gastar ganar. un montón de gallinas por ahí, por supuesto, y van a venir las gallinas a decirme que nos ganaron en Madrid, y pin, y pin, y pun, y pan. Pero baja la intensidad. Entramos Sí, en tiene un como, juego. tiene Es como, una claro, cosa como de su nenes. límite, digamos, ¿no? Hay como un límite de no te voy a bajar los dientes, pues sos mi amigo en el fondo. Porque somos el mismo, porque vamos a estar comiendo un chori entre un rato. Creo que hay algo que ha hecho con la épica el fútbol argentino, que está muy bueno, que nos hace un poco mejores. Nos hace mejores en el sentido de compartir. ¿No? Compartir esto, lo sagrado. El momento sagrado, ese momento irracional. Sí. Del otro día, ¿vieron la foto de Chaquito Ceballos? Me voy a poner bostero. Sí, sí. ¿No es épica? Un pibe que a los 20 años le dijeron que no jugaba más al fútbol. Porque se rompió. Dos lesiones. Una atrás de la otra. Y con 23 vuelve así. Alguien dice que fue porque estaba Dua Lipa en el estadio, yo no lo creo. Que el pibe se picó. No, Pero me estaba pensando hermoso. en términos de violencias, ¿viste? Sí. Y pensaba también, digo, en esto de la épica, del folclore del fútbol y demás. Y pensaba en cómo la Argentina está privada de compartir estadios locales y visitantes. Sí. Digo, pero las peleas o las violencias que se suscitan hacia el interior de las hinchadas o las barras no tienen que ver con lo futbolístico. No, claro. Tienen que ver con cuestiones de poder Ahora y vamos de a guita. hablar de poder y de guita. De guita, digamos, ¿no? Digo como para Ahora vamos a hablar de despejar tal un poquito cual, la sí, cosa. Cito las fechas que no les dije hoy. En 1867 se juega el primer partido de fútbol. Fue convocado por Thomas Hogg en el diario inglés de Buenos Aires llamando a fundar el Buenos Aires Football Club. Aunque al día del partido varios asistentes no se animaron a los pantalones cortos, así que jugaron 8 contra 8. En 1881 desembarca en La Plata Alejandro Watson Hutton, y no es inglés, chicos, es un escocés. Que no Hagamos lo- esta que salvedad. no es lo mismo. Por ¿eh? supuesto, decirle un escocés inglés, te vas No a ir es lo apuñalado, mismo, amor. Así es. No es lo mismo. Y es el que incorpora ¿a dónde? A las escuelas el fútbol. Y la oligarquía argentina, diciendo es importado es bueno, por suerte lo toma. Y eso lo desparrama por los barrios. Y eso hace que en todas las escuelas estatales y privadas, no sé si existían privadas, pero sí creo que sí, en todas las escuelas del país haya fútbol. Aparecen los deportes. Y aparecen de los conjunto. potreros. Y es deporte de conjunto. ¿Por qué? Porque eso que pasa con un profesor adelante, vos lo podés ir a jugar al barrio. Ujú. El árbitro lo pones vos. Y ahora vamos a hablar un poco. Voy a pegar un salto grande, vamos a ir de la década del 20 hasta el 32-35. El fútbol argentino hace un despegue maravilloso. En el 31, gracias a una enorme huelga de los jugadores, el fútbol se vuelve profesional. ¿Sí? Entre el 32 y el 35 todo anda bastante bien, pero aparece la guita. Aparece la guita. En 1932 ya se empiezan a comprar jugadores, en el 31-32, pases de jugadores y qué sé yo. Aparece una cosa que es maravillosa. Una persona, uno de los primeros ídolos argentinos. Y se tienen que ampliar los estadios porque no van solo los de River a ver a Bernabé Ferreira. Van todos.
Hay que ir a ver a Bernabé Ferreira. Después pasa con Maradona, después pasa con varios. Pero había que ir a ver Bernabé Ferreira para después hablar en el barrio que sabías que habías visto fútbol. En serio, habías ido a tocar, habías ido a ver tocar al primer violín del fútbol, digamos. Ahora sí entendí. Mirá, si Bernabé puede esto, yo lo tengo que intentar en el barrio. Esa cosa de que todos queremos ser Maradona en el barrio y tratamos de hacer una rabona, nos quedamos de culo en el barrio y nos reímos todos. Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo todo el tiempo. Empiezan a aparecer los cuadros chicos y los cuadros grandes. Y voy a leer algo. Porque en 1932 la extraordinaria campaña de un cuadro chico pone en jaque a la trenza de la guita. Y dice así. La extraordinaria campaña de un cuadro chico parecía que iba a romper con el maleficio o la trenza de que solo podían ganar los grandes. Fue Gimnasia y Esgrima de La Plata, cuando todavía jugaban Minela, Palomino y Nahón. Y una nueva figura, el entrenador, que luego de la burocracia futbolera se llamará director técnico. Este no viene de Inglaterra, pero sí de Hungría, un país de también llanuras y gauchos, y juegan con la picardía. ¿Qué pasa? Referís, plata, etc. En 1934, en palabras de Bayer, se pudre todo, pero acá si podemos ponemos el video número 1 y vemos un cachito del documental. ¿Es el que estaba pasando hace un ratito? No, era otro. No, creo que era otro. Bien. El video 1, estiramos, sí, cómo no, porque también puedo hablarles del Charro, el Charro Moreno. El Charro Moreno Ajá. lo van a nombrar al final. El Charro Moreno es un jugador de River, pero que era también el otro de los exquisitos. River compartía la Boca con Boca, y de ahí viene la Claro. pica, y después se muda. Es muy crítico Bayer de River, a mí me divierte mucho. Ahí estamos con el video. No, el 1, ese es el 2, el 1. El Charro Moreno, lo va a decir en el video, pero terminaba de mostrar, salía el sábado, ahí está. Salía el sábado y después iba a jugar. Qué bien. Poneme volumen. Eso como los de ayer. Esos jugadores no se hacen más. No vienen más. Dame al principio que arranca con una cosita muy linda que me gustaría que se escuche. Pero la dirigencia del fútbol seguía en manos de muy pocos. Y por supuesto, en la época del llamado fraude patriótico, la manija la tenían los conservadores liberales. Y ocurrían cosas muy raras. En 1934 se creó la Asociación del Fútbol Argentino y se sentaron las bases para que hayan equipos grandes y equipos chicos. Los grandes tuvieron 3 votos, los chicos 1. Nació así la oligarquía de River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo. Equipos que ganaron todos los campeonatos durante 33 años. Y esto generó violencia en la cancha y en las tribunas. Los sobornos a jugadores eran noticia semanal. Las amenazas y palizas a los árbitros estaban a la orden del día. Para cuidar las apariencias, se contrataron árbitros ingleses, corroborándose una vez más nuestra eterna relación de odio-amor con los de la rubia Albión. Fueron maestros de justicia deportiva. Con ellos, de pronto, los clubes chicos tuvieron derecho a que se les cobrara penales a su favor. Maravilloso. ¿Sabes qué me hace acordar esto? Perdón, ¿no? Pero le ponemos un componente. Me viene el nombre de Fatigati. Sí, Fatigati. obvio. Era Fatigati. Y la dúa Fatigati. y Y la dúa arbitral, claro que el sí. dúo arbitral, que todo el tiempo chicos, chicos. Fatigati. Les voy a leer Que lo echaron por festejar un gol. página 70, acá donde lo puse. Ay, no me lo marqué, aguánteme un cachito. Que tiene que ver con la creación de futbolistas argentinos. Y futbolistas argentinos larga una proclama que es de una inocencia que a mí me conmueve. Dice: cuando los futbolistas entren en el sistema de la libre contratación, se habrán terminado los negocios y acuerdos de dirigentes. Se acabarán las transferencias por sumas fabulosas y a simple préstamo. Se sanearán las finanzas de los clubes y las oscuras y retorcidas reglamentaciones, viciadas de inconstitucionalidad, darán paso a las generosas y humanas leyes de la nación. El jugador se sentirá ser humano, adquirirá el sentido de la responsabilidad y de la emulación, elevando su estándar de juego. Y consecuentemente vendrá un respeto mayor por el compañero. Pero por Qué favor. cosa hermosa. Qué cosa ¿no? hermosa. Un nivel de inocencia manejaban los muchachos. Los quiero un montón, chicos. Había plata. Había plata. Y siempre la hubo. Ay, Dios. Este no es Sí. un problema actual, digamos, ¿no? No, obvio que no. Sí, hay algo que todo el tiempo Bayer trae, por historiador y por anarco,
¿Qué es la ideología de las cosas? Un poco lo que hablábamos el otro día con el libro de Evita y de Coso, ¿no? No podemos sacarlo, no podemos despegarlo. Es maravilloso también que hayamos hecho tanto con eso. A este libro yo le adosaría uno muy cortito también de un coetáneo de Bayer que se llama Galeano, no es un Osvaldo, es Eduardo. Un Eduardo Galeano, que se llama El fútbol a soy la sombra. El fútbol soy sombra, librazo. Muy bueno. Librazo. Sí, re. No voy a pararme. Gracias, corazón. Esto es vivo, ¿ves? Eso es obvio. Aflojamos el garguero. Ahí está. Ahí está. No voy a parar en la selección argentina. La eliminé todo. Lean las partes de la selección. Es hermosa. Voy a ir sobre el 86 al final. Ya vamos cerrando. En el 55, por supuesto, pasa todo lo que pasa. Los bombardeos. Se suspende el fútbol. Después se dan cuenta que lo tienen que traer de vuelta porque es un regulador social. En 1963 empieza lo más duro del fútbol. Estas violencias que veíamos primero en las hinchadas se empiezan a reproducir para adentro. Hay que ganar o ganar. Hay que ganar o matar. No importa hacer 7 goles. Podemos ganar 1-0 horrible. En 1963, Independiente se define a sí mismo como una sociedad de responsabilidad limitada que integran 11 muchachos decididos a ganar de cualquier manera. Es decir, uno de los equipos más leñadores de la historia. Ellos se proclaman así. Somos leñadores, no nos importa nada. Se decía que el que entraba al área salía con un menisco menos. O sea, discursos de violencia. Hablemos de que la AFA funciona como un Estado, empieza a haber cuestiones y dice, bueno, los muchachos no están entendiendo que esto se trata de ganar. El partido más famoso es con San Lorenzo. San Lorenzo lo terminan dejando con 6 jugadores, e Independiente con 11. Después de un montón de cosas a favor de Independiente, a uno de los pibes le arrancan una pata, al Bambino Veira le quiebran un hueso. Un Bambino Veira muy joven. ¿Qué hacen? Los 6 que quedan en la cancha se quedan quietos. Y empieza a dejar que Independiente haga goles. Incluso uno de San Lorenzo mete un gol en su propio arco, pierde 9-1. Se sanciona a medio mundo, incluido el árbitro. El árbitro recibe solo 6 meses. Pero se arma. Ese es uno de los momentos más icónicos porque es una huelga adentro. Es una medida de fuerza tomada adentro del campo de fútbol. Y en el 64 aparece una joya que ahora nos vuelve locos a todos, que es la Libertadores. Y ahí ya entra de todo. Y por supuesto, y no lo voy a hablar acá, está el Mundial 78. Y acá voy a parar para hacer unas recomendaciones, ¿sí? Hay 3 libros, 4 en realidad. Sí. El de Pablo Yonto de 2005, La vergüenza de todos, Sí. El dedo en la llaga del Mundial 78, de Ediciones Madres de Plaza de Mayo. También está Hechos Pelota, el periodismo deportivo durante la dictadura, de Fernando Ferreira, publicado por Ediciones El Arco en 2008. Cuenta todo el periodo de 1976 a 1983. No solo el Mundial, también las Malvinas incluye. Y este que es mucho más puntual se llama José María Muñoz, el relator oficial. Derecho y Humano, ¿sí? Nuestra América 2018. Es de Cristian Petralito y cuenta la vida del relator. Y por último, muy recomendado, que es de 2024, dice el que empezó ahora con esta ola de, los jugadores del 78 también la sufrieron. Que estuvieron Madres de Plaza de Mayo y todo, les dieron algunas placas a algunos jugadores. Es interesante el documental. Es muy interesante, y se llama Historia Oral de un Mundial. Es un trabajo formidable del periodista Matías Bauso. Tiene más de 150 entrevistas y 850 páginas. Chicos, iba toda la junta a visitarlos, A la ver casa. a ver chicos cómo están entrenando, amores. O sea, ¿Puedo ponerle una mayonesita? Sí, a eso? obvio. 2 veces junio de Coan. de Martín Sí, totalmente, pero bueno, ahí estamos Poco en van a ficción, hacer. pero ¿es ficción? Coan. No sé, No sé. Ponele, no, anda ahí, anda en ese bastante bastante nuevo para hacer ficción, periodismo. bastante precisa, digamos, muy ¿no? cercano al nuevo Martín periodismo. Coan habla de, 2 veces junio. Sí. El año de junio a junio que engloba el mundial. Qué contento debe estar Coban. y- En este momento. ayer estuvo acá en la ciudad de La Plata, Sí, en la biblioteca, vino a estuve dar en la una... biblioteca, no llego a charla. FOMO. Uno de los tipos más clarísimos. Para cerrar vamos a ir con el video 2, porque acá habla de cómo creció, si querés ir mandándolo, lo vamos mandando, habla de cómo creció y se volvió grande y complejo el gremio de futbolistas argentinos y explica un par de cosas que nunca tenemos en cuenta. Dame volumen. A ver. Horas por día, 100 por semana. Los jugadores de fútbol viven 2 millones de tipos, más o menos. El periodismo consume el futbolista de nombre, o sea, los que ellos hacen de nombre.
Y el gremio del futbolista es un gremio como cualquiera, porque el 85% de los jugadores de fútbol ganan salarios mínimos. Y después hay un porcentaje que cada vez es más chico de la gente que gana sumas un poco mayores. Con la Atiende Ahí 10 está. personas por día. Es decir, lo que hablan ellos es de que eso que se ve como fama, eso que corren los pibes, es menos del 20%. De alguien que ya tuvo que llegar a un lugar. Ese es Perico Pérez, un gran jugador de Sí, fútbol que jugadorazo. quedó... Yo si fuera en presidenta agremiados. de este país. ¿De Teispa? Si yo fuese presidenta del mundo, con lo primero que me meto es con el sobreprecio de los jugadores. Totalmente, Discúlpenme. totalmente. Hay que lavar, Es- chicos. Bueno, Infumable. un día amigo. podemos hablar sobre el sobreprecio de la vida misma y de cuánta Es plata puede tener una sola infumable. persona. Claro, pero ¿cuánta ¿viste? plata puede tener una sola persona, chicos? Y tenemos un programa aparte de eso. Voy a agarrar un pedazo de textito de Alejandro Duccini para cerrar, de página 12. Dice que Bayer escribió un guión de historiador, pero lo que le salió fue más que dato puro. Fue una mirada tan distinta a cómo se veía entonces el fútbol. Bayer tal vez no fue el pionero, pero sí fue el primero en hacer despertar a muchos acerca del valor social de la pelota y del juego. Qué maravilla. Hermoso. Bueno, Antes de irme quiero Sí, hacer dale. un pequeño llamadito afuera de lo que estamos hablando ahora, que es que ayer, veníamos hablando en el auto también, se presentó al Ministerio de las Mujeres un librazo que se llama Ellas no fueron contadas. Sí, ahí estuvo mi compa, por supuesto, que tiene un texto metido ahí. Busquen ese texto, que es de acá del Ministerio de la Provincia, Ministerio de las Mujeres. Muchos relatos, muchos casos muy interesantes. No quería dejar de decirlo. Ahí están está. las Mira, imágenes. sale cortada la negra. Ay, Dios. Me va a Bueno, retar pero ahora. esa es la una negra. foto de Ahí origen. está, esa es mi compa. Nada, ellas no fueron contadas. En particular, el texto de la negra es sobre un femicidio de acá de La Plata y sobre la importancia de la fiscal Huergo. ¿No? bien. Mujeres hablando de mujeres y de la importancia de que algunos temas sean de ellas. Nada, quería hacer esta pequeña salvedad. Hermoso. Hermoso. Cerrar con esto, recomendarles que lean Fútbol Argentino y después vean el documental. Fútbol argentino de Osvaldo Bayer, la columna de Alejo Marchoff. Hermoso. Hermoso. Da para leerlo. Da para leerlo, da para leerlo. da para revisar. Cortito, da ¿no? muy cortito. Es cortito. Muy cortito, mira, te lo pongo así de perfil. Peque. Aprovecho acá para saludar a Natalia e Irina, que me las crucé en la estación de servicio mientras esperaba a Daniela. Me dijeron que iban a escuchar la columna. Ay, bueno, un abrazo enorme Mandamos a un ellos abrazo a también. ellas. Che, De todo. Vamos con una música. ¿te Vamos con parece? una música ahora y cuando volvemos tengo una invitación para hacerles. Dale. Voy